Vamos a dar comienzo a la reunión. Le doy la bienvenida a todos los hermanos al Día del Señor. También le damos la bienvenida a los amigos que nos acompañan. Recordarles que estamos en el Día del Señor, estamos adorando a nuestro Dios, exponiendo todo nuestro corazón, toda nuestra mente, atentos a la adoración pública, a la oración, a la lectura de la palabra, a las ofrendas, a los himnos que vamos a cantar, siempre dándole todo nuestro ser a nuestro Dios. Entonces, nuevamente, hermanos, les doy la bienvenida. Vamos a hacer una oración para dar comienzo a la reunión. Padre, en esta mañana te damos gracias una vez más por permitirnos estar como iglesia adorándote, por darnos, Señor, el privilegio, Señor, de este día, Señor, poder buscar tu rostro, este día que tú hiciste por causa de nosotros, para que nosotros, Señor, viniéramos a ti, Señor, primeramente reconociendo que tú eres nuestro Dios, que no hay otro Dios fuera de ti, que tú eres quien nos creaste a nosotros, nos formaste, que la vida tú nos la diste, y que apartados de ti nada somos, nada podemos hacer. Y también rogándote, Dios, que perdones nuestros pecados, que perdones la maldad de nuestros corazones, que perdones porque sabemos que te ofendemos de muchas maneras, y que, Señor, solo tú puedes, Señor, compadecerte de cada uno de nosotros, convencernos de nuestro pecado, mostrarnos nuestra condición y darnos un corazón de carne, un corazón humillado, corazón, Señor, que reconozca que ha pecado contra el cielo y contra ti, y que solo tú puedes, Señor, perdonarnos y limpiarnos con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Damos gracias nuevamente por que tú nos llamas, porque tú nos convocas, porque en tu presencia y solo en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Y por eso te damos gracias, bendito Dios. Colocamos tu día, te rogamos que tú obres conforme a tu voluntad en esta tu iglesia. Te bendecimos y te exaltamos en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 92, por la mañana. Por la mañana. Y vamos a adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Vamos a cantar este himno y con entendimiento. Himno 94. Por la mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata.
También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor y Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Amén, hermanos. Vamos a seguir orando, hermanos. Vamos a orar por los hombres de la iglesia, por las mujeres, por nuestras familias, pidiéndole a nuestro Dios que sea Él obrando conforme a su voluntad en los hombres de la Iglesia Bíblica Monte Sión, y se acuerde que tan solo somos polvo de la tierra, que tenga misericordia de cada uno de nosotros, que perdone nuestros pecados, que sea Él haciéndose fuerte en nuestras debilidades, que sea Él obrando en cada hombre, ayudándole a ser ese sacerdote de su hogar, de su familia, que sea Dios obrando, levantando a los hombres, que primeramente, como dice la Escritura, sean hombres que gobiernen bien sus casas, sean hombres que se preocupen por hacer la voluntad de Dios en sus hogares, por amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, que se despojen de todo aquello que han aprendido en este mundo, que todo aquello que el humanismo les ha enseñado sobre lo que es ser hombre, y que renueven sus mentes de acuerdo a las enseñanzas, de acuerdo a tu palabra, Dios, que seamos hombres que enseñemos a nuestra cónyuge, a nuestra esposa, a nuestros hijos, que seamos ejemplo y luz en nuestros hogares, que seamos, Señor, cada vez más como Cristo, que crucifiquemos esta carne juntamente con sus deseos, con sus pasiones, y que, Señor, tú crezcas en nosotros, que tú levantes a aquellos que están luchando en sus debilidades, que tú, Señor, obres en sus vidas, los fortalezcas a través de tu palabra, que aquellos que tienen las rodillas paralizadas, Señor, se vuelvan a ti en oración, se vuelvan a ti, Señor, en clamor, que no dependan más de ellos mismos, que no sean autosuficientes, sino por el contrario, Dios, que siempre dependan de ti, que siempre estén clamando a ti, rogando no solo por ellos, sino por sus familias, para que tú, Señor, seas glorificado en estos hogares, Dios. También clamamos por nuestras mujeres, Dios, las mujeres de la Iglesia Bíblica Monte Sión, para que tú sigas haciendo en ellas la obra, para que tú sigas haciendo, Señor, de cada una de ellas esas mujeres virtuosas, esas mujeres, Señor, que edifican sus hogares temerosas de Dios, mujeres que ponen en práctica, Señor, tu palabra, que confían en ti,
que obedecen a tu palabra, Dios, que, Señor, no escuchan la voz del mundo, sino escuchan tu voz y confían, Señor, en que, Señor, eres tú, Señor, quien las sostiene, eres tú quien, Señor, guarda sus hogares, que ellas puedan descansar, Señor. Ellas confíen únicamente, Señor, en tus promesas y que, Señor, sean esa ayuda idónea, Señor, para sus esposos, Dios. Clamamos por aquellos hombres y mujeres de nuestra congregación, Dios, que, Señor, aún no te conocen, para que en tu gracia y tu misericordia, Dios, tú seas obrando, Señor, trayendo vida de entre los muertos, Señor, trayendo esa salvación, Señor, que ellos puedan ver su condición delante de ti y que tú les des el don del arrepentimiento y de la fe que es en Cristo. Bendícelos, Señor, gobierna, Señor, sus vidas. Te damos gracias, amado Dios. También te rogamos por los jóvenes, las jovencitas de nuestra congregación, dándote gracias primeramente por sus vidas, dándote gracias porque sabemos que, Señor, tú eres, Señor, quien obra en ellos. Nosotros descansamos, Señor, sabiendo que eres tú el que llama, eres tú quien, Señor, tiene misericordia y quien tú quieres tener misericordia. Y confiamos, Señor, en que tú estás obrando en sus corazones, que tú estás dando vida entre los muertos, que tú, Señor, estás gobernando, Señor, sus vidas. Y te damos gracias por la vida de nuestros jóvenes, te rogamos guarda sus vidas, guárdalos de todo peligro, guárdalos de todo mal, de toda acechanza de el enemigo que quiera hacerles. Señor, conságralos para ti, guárdalos para ti. Coloca un cerco de protección alrededor de sus vidas, Dios, que estos jóvenes, Señor, tú los protejas y que sean instrumentos, Señor, en tus manos, Señor, para que ellos sean los futuros predicadores, los futuros evangelistas, maestros de tu palabra. Que nuestras jovencitas sean esas mujeres, Señor, que van a ser esas mujeres sabias, esas mujeres prudentes, esas mujeres que, Señor, van a ser luz en medio de la oscuridad, Dios. Gracias, bendito Dios, porque, Señor, tú estás obrando en nuestra juventud, tú estás levantando, tú estás dando vida, Señor, y sabemos que, Señor, es en tu tiempo, Dios, que tú, Señor, seguirás obrando en aquellos que no te conocen, Dios. Solo te pedimos, Dios, que nosotros como los mayores, Dios, no desmayemos, Señor, orando por ellos, Dios, orando por su salvación, orando por aquellos que no conocen de ti, Dios, por aquellos que tal vez, Señor, se han alejado, Dios, y que, Señor, un día escucharon tu palabra y no han vuelto a la congregación, Dios, pero tu palabra, Señor, no volverá a ti vacía, sino dará el fruto por el cual tú la enviaste, Dios. Trae ese avivamiento, Señor, a la juventud, Señor, en estos tiempos, Dios, de tanta necesidad, Señor, de tanta maldad, Señor, de tanta pecado, Dios. Tú eres el único que puede levantar jóvenes, Señor, consagrados a ti, Dios. Jóvenes que, Señor, se rindan a tus pies y que el anhelo de su corazón sea el servir solo a ti, Dios. Te damos gracias. También te rogamos por nuestros familiares, aquellos que no te conocen, suplicándote, Padre, que tú los bendigas donde quiera que ellos estén, Dios, que perdones sus pecados, que perdones la maldad de su corazón y que en tu gracia y tu misericordia, Señor, tú les permitas escuchar el Evangelio, la sana doctrina, Dios. Que se predique tu palabra en nuestras familias, en nuestros hogares, en las casas. Que, Señor, a través de estos medios también ellos puedan escuchar tu palabra, Dios, y que, Señor, se añadan de nuestros familiares los que han de ser salvos, Dios. Señor, te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, tú los has guardado, Dios. Pero el anhelo de nuestro corazón, Dios, es que ellos te conozcan. Que ellos corran a ti en arrepentimiento y fe, que ellos puedan ver, que ellos puedan escuchar, Dios. Sean levantados de entre los muertos, para que nosotros, Señor, te glorifiquemos y nos gocemos, Señor, juntamente con los ángeles en los cielos, Dios, cuando tú perdonas, cuando tú salvas, Dios. Te bendecimos y te exaltamos, Dios. Hemos orado en los méritos de Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 224, al Cristo vivo sirvo. Himno 224. Al Cristo vivo sirvo y en él el mundo está. Y aunque otros lo negaren, yo sé que él vive allá. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo Él regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad cristianos, oídnos entonar eternas aleluyas, al Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén, hermanos. Vamos, hermanos, a buscar en nuestra Biblia. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios con la lectura de la palabra. Vamos a buscar el Salmo número 22. Salmo 22. Vamos a leerlo de manera antifonal, hermanos. Vamos a leer los hombres el versículo 1, las mujeres van a leer el versículo 2. Allá en sus casas, de igual manera, hombres el versículo 1, las mujeres el versículo 2, así hasta terminar el Salmo. Dice la palabra de Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados.
Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: Se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele presto, que él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado, desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basa me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadando mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada de mi alma, del poder del perro de mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alábenle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagarán delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá en vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y el rey regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no pueda conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán sus juicios a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Amén. Hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Vamos a cantar el himno número 378, Noble Sostén. Himno 378. Noble sostén
Padre, una vez más te damos gracias porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres quien nos sostiene con tu diestra, tú eres quien gobierna con autoridad. Te damos gracias, bendito Dios, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, por tu presencia en esta tu iglesia, Dios. Gracias, bendito Dios, por tu bendita palabra, que es la que nos alienta, que es la que nos guía, nos da, Señor, Señor, esa fortaleza para seguir sabiendo que tú gobiernas, rogándote, Padre, por, Señor, la iglesia en Colombia y en el mundo, Dios, suplicándote que, Señor, seas tú extendiendo, Señor, tu gracia y tu misericordia para con cada congregación, Señor, añadiendo, Señor, a tu iglesia, Señor, en cada pueblo, en cada ciudad, Señor, en cada departamento, en cada nación, Dios, añadiendo los que han de ser salvos, Dios. Señor, llamando, Señor, al arrepentimiento, llamando a la fe en Cristo, Dios. Solo tú puedes tener misericordia de esta tu iglesia, Dios. Señor, añade, Señor, pastores, añade evangelistas, maestros de tu palabra, Señor, y que aquellos que, Señor, están, Señor, dirigiendo, Señor, tus iglesias, los ancianos, Señor, que seas tú fortaleciéndolos, Señor, en su hombre interior, que seas tú, Señor, levantándolos, Dios, que ellos cada vez, Señor, dependan más de ti y menos de ellos, Dios, que ellos, Señor, cada vez, Señor, se afirmen más en tus promesas, se afirmen más en tu verdad, que tu Santo Espíritu sea guiándolos a la verdad de Cristo y que, Señor, tu nombre, Señor, sea predicado fielmente, Señor, en cada iglesia local, Dios, que el Evangelio de Cristo
sea predicado, Señor, en cada una de estas iglesias, Señor, donde, Señor, tú estás obrando, tú estás permitiendo que nos volvamos nuevamente, Señor, a tu palabra, que nos volvamos nuevamente, Señor, a las sanas palabras, a la enseñanza, y que, Señor, tú, Señor, seas glorificándote. Aquellos pastores, Señor, que tal vez están pasando algún tipo de necesidad, Señor, que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, que seas tú obrando a través de sus congregaciones, de las congregaciones hermanas, Señor, para que, Señor, ellos puedan ver cómo tú los sostienes, cómo tú, Señor, no permites que haya justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tú eres, Señor, el proveedor de cada iglesia, tú eres quien, Señor, da, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor, el pan de cada día. Y te damos gracias porque hasta el día de hoy, Señor, vemos cómo tu palabra se cumple, como, Señor, tus hijos, Señor, siempre han tenido alimento en sus mesas, Dios. Gracias por extender tu mano y dar alimento, Dios. Te rogamos también asimismo, Dios, por nuestro país Colombia, por cada nación, Dios, por estos momentos de crisis en que estamos viviendo, Dios, para que tú, Señor, te glorifiques, tú perdones el pecado, Señor, de la humanidad, tú perdones la maldad del hombre, Dios, tú te acuerdes de nosotros, Señor, y que tu iglesia, Señor, siga intercediendo por esta tierra, Dios, que tu iglesia siga doblando rodillas, clamándote que tu gracia y tu misericordia y tu perdón sea sobre la humanidad, Dios. Sabemos que, Señor, merecemos, Señor, el castigo, porque somos culpables, porque no hay justo, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno que busque a Dios, ni siquiera entendemos ni comprendemos. Pero tú eres, Señor, quien dio ese primer paso al enviar a tu Hijo Jesucristo, no a condenarnos, sino a darnos vida eterna, a darnos vida en abundancia. Cristo vino al mundo a sanar los enfermos, a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a este mundo con esa gracia, con esa misericordia. Y por eso te rogamos en Cristo que tengas compasión, que perdones la maldad de esta tierra, de este planeta, de este mundo. Perdónanos, Señor. Y, Señor, permite que, Señor, esta enfermedad, Señor, este virus, Señor, sea cortado, sea quitado de la tierra. Que tú permitas, Dios, que, Señor, nuevamente, Señor, tu iglesia se vuelva a reunir, Dios. Tu iglesia nuevamente vuelva, Señor, a estar los unos con los otros en comunión. Señor, sabemos que estos medios que tú has permitido, Señor, hasta el día de hoy, Señor, hemos podido, Señor, escuchar tu palabra, pero, Señor, sabemos que tú llamas a que nos unamos, a que nos reunamos, a que estemos juntos, Dios. Esa es tu voluntad, Dios. Siempre ha sido tu voluntad, Dios, que tu iglesia estemos unidos, estemos unánimes, estemos, Señor, en coinonía, en amor. Por eso te rogamos, Dios, que, Señor, permitas que esta enfermedad, Señor, sea quitada y que nuevamente tu iglesia, Señor, se una, Dios. Ten compasión, Dios, de esta humanidad, Dios, y que a través de estas circunstancias tan difíciles, Dios, aquellos que están enfermos, aquellos que, Señor, tal vez, Señor, han entrado en depresiones, o, Señor, aquellos que, Señor, se sienten solos, Señor, busquen de ti, Dios, que se refugien en el único Dios, en el verdadero Dios, que no busquen en otro lado, sino que en tu gracia y tu misericordia tú permitas que tu palabra se predique, Dios, en los hospitales, en las clínicas, en los hogares, Dios, que tu palabra sea predicada y que veamos un avivamiento, Dios, que veamos, Dios, que, Señor, esas circunstancias difíciles tú las usas para bien de tu iglesia y para glorificar tu nombre. Te damos gracias nuevamente, Padre. Te rogamos, Señor, que tú sigas glorificándote. Confiamos, Señor, en ti y en lo que tú estás haciendo, porque sabemos que eres bueno.
Sabemos que eres misericordioso, sabemos que eres santo, sabemos que eres un Dios de justicia. Y por eso, Señor, en ti confiamos, en ti descansamos y a ti glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo los invito a que sigamos adorando a nuestro Dios, cantando el himno 150. Vamos a cantar Cristo es la peña de Ored. Vamos a cantarlo con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro corazón, y vamos a glorificar a nuestro Dios. Himno 150. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Amén, hermanos. Hermanos, aquellos que tienen sus ofrendas ahí en sus hogares, pueden separarlas. Vamos a orar por la ofrenda. Aquellos hermanos que han hecho sus consignaciones y aquellos que las van a hacer, pues vamos a estar orando. Aquellos hermanos que también han hecho llegar la ofrenda a la capilla, o de pronto la han dado a un hermano. Acá hay muchos que han traído ofrendas acá también. Entonces vamos a orar por las ofrendas y vamos a darle gracias a Dios por la provisión que Él nos da. Padre, una vez más te damos gracias porque tú eres quien nos provee, tú eres quien nos da, Señor, todas las cosas. Tú nos das un techo, tú nos das un alimento, tú nos das el vestuario, Dios. Señor, siempre, Señor, nos has dado, Señor, las cosas que necesitamos, la salud para trabajar. Nos has permitido, Señor, llevar alimento a nuestros hogares, Dios. Pero sabemos que esto no es de nosotros. Tú eres el dueño del oro, el dueño de la plata. Tú eres el que nos da a nosotros. Por eso te clamamos a ti, Dios, que, Señor, de lo que tú nos das, nosotros podamos ofrecerte a ti. No porque tú lo necesites, sino porque, Señor, es para que tu iglesia, Señor, para que el evangelio siga siendo predicado, Señor, para que se pueda dar el salario, Señor, de aquellos que trabajan en tu obra, porque ellos son dignos de su salario, Señor, para las obligaciones de la iglesia, para aquellos hermanos que tal vez están pasando necesidades, para que, Señor, se pueda llevarles, Señor, un mercado, Dios, para que ellos, Señor, puedan ser sustentados por medio de esta tu iglesia, sabiendo que eres tú, Dios, el que produce en nosotros ese deseo, ese anhelo de dar, de ofrendar para la gloria de tu nombre, Dios. Bendice a aquellos hermanos que han dispuesto, Señor, para, Señor, hacer llegar estos dineros, Señor, hasta tu iglesia local. Bendice sus hogares, sus alacenas, que nunca falte, Señor, en sus hogares, y por el contrario, multiplícales, Señor, dales aún más, porque y ayúdales, Señor, en ese corazón generoso, para que, Señor, tu nombre sea glorificado. Aquellos que, Señor, tal vez no han podido ofrendar por causa
de que están pasando necesidades, Dios, que sean, Señor, apartando, Señor, de lo poco que tienen para glorificar tu nombre, Dios, y para que en todo esto, bendito Dios, tu nombre sea exaltado en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos ahora a cantar el himno 300, Sublime Gracia. Sublime Gracia, himno 300. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Los peligros, su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Cuando en Sion por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amén, hermanos. Antes de pasar a la enseñanza, quiero recordarles, hermanos, y que el inicio de la reunión es a las 9:30 de la mañana. Aquellos hermanos que están llegando puntuales, que lo sigan haciendo, y aquellos que de pronto por alguna circunstancia se les ha dificultado, que dispongan para estar a las 9:30 o antecitos. También recomendarles, hermanos, que apaguen sus celulares o los pongan en modo avión. Tener listos la Biblia y su himnario, previamente usar la Biblia y no el celular. Siempre. Los hermanos que tienen niños pequeños, tenerlos en sujeción. No darles juguetes, no darles colores, no darles comida. Enseñarlos a que estamos en reverencia a nuestro Dios. Y durante la reunión, recomendar no ingresar al baño durante la reunión, durante el culto. Hermanos, esas son las recomendaciones, espero las tengan en cuenta. Siempre estar preparando el día del Señor el día anterior, no el mismo día, sino desde el día sábado. Entonces, hermanos, no siendo más, los dejo con el pastor para la predicación. Buenos días, hermanos, una vez más. Gracia y paz a todos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Libro de Éxodo. Vamos a estar leyendo el capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el versículo 25. Libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 11 al 25. Dice la palabra del Señor. En aquellos días
Sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, primeramente dándote gracias. Gracias por tu bondad, Señor. Reconocemos hoy tu bondad. Reconocemos, Señor, que tú eres bueno con nosotros, que tú eres el que, Señor, nos das tu palabra para bien, Señor. Tu palabra es para bien, tu palabra es para salvaciones, tu palabra es para, Señor, transformar nuestras vidas. Padre, aquí estamos, Señor, rogando tu misericordia porque somos duros de corazón, rogando tu misericordia porque, bendito Dios, apartados de ti nada podemos hacer. Rogamos tu misericordia, bendito Dios, Señor, pidiéndote que no tengas en cuenta nuestros pecados, sino que por favor, Señor, por amor a tu nombre, tu palabra haga la obra en nuestras vidas y nos transforme, Señor, y nos hagas conforme a tu imagen. Señor, límpianos con tu preciosa sangre. Santifícanos en este día y tu palabra, Señor, renueve nuestro entendimiento. Tu palabra haga la obra en nosotros. Señor, tu palabra nos fortalezca en fe, Señor. Tu palabra nos lleve a confiar y a descansar en ti, Señor. Tu palabra nos lleve, bendito Dios, a esperar, Señor, y a confiar en ti, en tu poder, en tu grandeza. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Señor, ayúdanos a crecer en la fe, ayúdanos a ser cada día más a la imagen de Cristo. Ayúdanos a madurar, Señor, para que no seamos niños fluctuantes, Señor, sino que seamos constantes en nuestros caminos, perseverantes, Señor, en el camino tuyo, bendito Dios, y que podamos, bendito Padre, con todo esto glorificarte a ti, Padre. Señor, rogamos por el predicador, ayúdale, Señor, es un hombre débil, Señor, tú lo sabes, es un hombre que no tiene muchas fuerzas en sí mismo, pero Señor, tú eres el que lo sostiene, y aún a pesar de su debilidad, Señor, tú hablas a través de él. Por eso, Señor, nuestra alabanza y nuestro reconocimiento en este día es solo para ti. Solo es para ti, Señor, la gloria y la honra.
porque tú, Señor, has querido poner este gran tesoro en vasos de barro, Señor. Pero el tesoro es tuyo, pero la gloria es tuya solamente. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. He titulado, mis hermanos, el sermón de esta mañana: El Señor trabaja en silencio. El Señor trabaja en silencio. El ser humano está acostumbrado por el pecado a ver para creer. Si no vemos, no creemos al Señor, lamentablemente por el pecado. Somos incrédulos para con el Señor, aunque somos crédulos en cuanto a los brujos y las promesas de los hombres. Lamentablemente las personas le creen a los brujos, le creen a el horóscopo, le creen a los hombres, a las promesas de los políticos, le creemos, pero rara vez creemos a la palabra del Señor por nosotros mismos. Sin embargo, es necio creerle a los hombres, y aún más necio es no creerle al Señor, porque al creer en los hombres estamos creyendo a seres, óigame bien, a seres que además de limitados son pecadores. Creer en los hombres es algo necio, porque estamos creyendo en personas o seres que son limitados y además pecadores. El hombre, por más buena intención que tenga, es limitado. No tiene tanto poder, el hombre no tiene tanto poder para hacer las cosas que quiere y para hacer que esas cosas le salgan bien o le salgan al pie de la letra. Los hombres le creen a los políticos, pero estos no tienen tanto poder, los políticos no tienen tanto poder para cumplir sus promesas. Además de esto, los hombres somos pecadores, de tal manera que no solo no podemos cumplir nuestras promesas, porque somos seres limitados, porque no tenemos tanto poder, sino que además no podemos cumplir las promesas porque somos pecadores. Un político puede prometer y tener muy buenas intenciones quizás, pero una vez que está en el poder, su corazón en perverso y engañoso lo va a llevar a que sean igual o peor que sus antecesores, porque el pecado es lo que les gobierna, de tal manera que es necio confiar en los hombres, porque no tienen el poder para cumplir lo que prometen y además sus corazones son pecaminosos. Pero aún más necio, como les decía, es desconfiar del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sí tiene el poder para hacer lo que quiere, lo que promete. El Señor tiene el poder para hacer que las cosas sucedan. Ya lo vimos, ya lo hemos visto a través de la palabra. Pero además de esto, el Señor no es hombre que mienta, no es hombre que peque. El Señor lo que promete lo cumple. Él no cambia de parecer. Así que no deberíamos nosotros desesperarnos o angustiarnos, sino que deberíamos confiar plenamente en el Señor, descansar plenamente en Él. Como creyentes tendemos a desesperarnos porque no vemos quizás que pase nada. Asomamos nuestro rostro después que hemos orado y vemos que no hay ninguna nube. Entonces desfallecemos, pensando que el Señor no nos ha oído, pensando que el Señor se olvidó de nosotros. Sin embargo, hermanos, el Señor no se olvida de su pueblo. El Señor, aunque no veamos nosotros que pase nada, el Señor está obrando, el Señor está trabajando en silencio. Está trabajando, está ocupándose en nuestras necesidades, en nuestros problemas. Lo que debemos hacer es seguir orando y esperar en su tiempo, esperar que Él haga la obra. Y esto me lleva a mi primer punto. El primer punto que vemos en el texto de Éxodo es: el instrumento no estaba aún preparado. El instrumento no estaba aún preparado.
El Señor había comenzado una obra en la vida de Moisés. El Señor estaba trabajando en el asunto aquel de cumplir su promesa al pueblo de Israel. Ya había cumplido parte de la promesa que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob de que serían una gran nación, serían multitudes. Sin embargo, la obra no estaba completa. El Señor había comenzado la obra. El Señor había protegido a Moisés, le había llamado aún antes que Moisés lo supiera. El Señor ya lo había llamado aún antes, desde su nacimiento. Vemos cómo el Señor estaba allí. Por eso Moisés estaba siendo guardado y lo había preparado el Señor a Moisés en el palacio del faraón. En todo lo que Moisés necesitaba aprender, el Señor estaba trabajando en la vida de Moisés. Había aprendido acerca de la fe de su pueblo, había sido criado por su madre verdadera, pero también había sido criado por la madre que lo había adoptado. Estaba siendo capacitado en cuanto al conocimiento humano, aunque sus bases eran puramente hebreas. Hechos 7:22 nos dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés estaba siendo preparado desde su nacimiento con el propósito determinado por el Señor para la vida de él. Pensemos por un momento qué pensarían los demás. ¿Qué pensaría el pueblo de Israel en las circunstancias en que estaba? El Señor se olvidó de nosotros. Pero nosotros que podemos ver la historia sabemos que no, que el Señor estaba trabajando en la vida de Moisés. Estaba obrando en la vida de Moisés. Tenía un propósito con Moisés. Por un lado, Moisés había recibido sus raíces hebreas, de tal manera que el Señor garantizaría que Moisés estaría del lado correcto, pues usó sus padres para que en su corazón, en el corazón de Moisés, quedara la identidad puramente israelita. Esto por el lado de su madre hebrea. Pero por el otro lado, a través de su madre egipcia, el Señor le permitió a Moisés ser mucho más adelantado que sus compatriotas. El Señor estaba trabajando en la vida de Moisés. Y aún más que los mismos egipcios, dicen algunos, como Josefo, habla de que Moisés era aún más adelantado que los propios egipcios. Recibió una educación privilegiada como un príncipe y quizás hubiese podido aspirar, dice Josefo, al trono, pues era aún más adelantado que todos los que le enseñaban. Detrás de todo esto sabemos que estaba el Señor, en silencio, trabajando, sin hacer mucho ruido. Si no hubiese sido así, Moisés no sería Moisés, pues Moisés hubiese muerto en el río Nilo y no hubiese sido el salvado de las aguas. En estas condiciones, después de ser preparado por sus dos madres en dos pueblos distintos, Moisés a la edad de 40 años decidió salir a ver a sus hermanos. Dice el verso 11 de nuestro texto: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Dice la palabra del Señor que Moisés salió a ver a sus hermanos. Su corazón hebreo observó la situación por la cual pasaban sus hermanos. Se identificó con ellos, aún más que con los egipcios. Nos lo dice Hechos 7:23. Dice Hechos 7:23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Este sentimiento, esto que le vino al corazón, es producido, claro está, por el Señor, quien se encargaría de poner en el corazón de Moisés el sentimiento adecuado, la inclinación de su corazón adecuada, de acuerdo a su llamado. Esta obra del Señor en Moisés le dio una visión muy alejada de los egipcios. Incluso lo llevó a renunciar a los privilegios que tenía por ser el hijo de la hija del faraón. Moisés no se identificó con los egipcios. Moisés se identificó con sus hermanos los hebreos. Dice el autor de Hebreos
el autor de Hebreos 11, 24 al 26. Hebreos 11, versículo 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Todo esto, mis hermanos, nos revela la obra del Señor en la vida de aquel que sería el instrumento del Señor para liberar a su pueblo. El Señor estaba trabajando en el corazón y en la mente de Moisés. Moisés se iba identificando con su pueblo. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, porque escogió, dice la escritura, ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites. Sin embargo, este instrumento, aún así, con todo lo que vemos, no estaba listo. Dice allí que Moisés, ya crecido, dice en el verso 11, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés, por su amor y su celo por el pueblo del Señor, por el amor a sus hermanos, por una profunda identidad con el pueblo suyo, en la opresión que estos estaban teniendo, en el sufrimiento, él actuó. Pero actuó impetuosamente. Actuó impulsado por su amor y su llamado, pero no conforme a la voluntad y a la sabiduría de Dios. Actuó por un impulso sin sabiduría. Moisés quiso hacer justicia por sus propias manos. Quiso liberar a aquel hermano suyo, pero el Señor iría mucho más allá. El Señor haría justicia, no a uno solo, sino a todo el pueblo. El Señor traería libertad, no a uno solo, sino ¿a quién? A todo su pueblo. Esto nos hace ver entonces que Moisés aún no estaba listo. Sin embargo, no solo Moisés no estaba listo, sino que sus hermanos los israelitas tampoco lo estaban. Dice el verso 13, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Moisés no solo sería libertador de sus hermanos los israelitas, sino que además sería juez. Lo vamos a ver más adelante, cómo Moisés se convirtió en juez y resolvía los asuntos entre los hermanos, las disputas entre los hermanos. Hechos 7:24 nos dice precisamente que Moisés, al ver que uno era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio y vengó al oprimido. Allí nos muestra cómo Moisés iba a ser libertador y iba a vengar al oprimido. Pero ni Moisés ni los israelitas estaban preparados para que esto sucediera. Moisés necesitaba ser enseñado personalmente por el Señor. Ya había sido enseñado por su madre, por su padre y por su madre sustituta. Pero además debía aprender obediencia y sujeción al Señor para que hiciera muy bien su tarea. Por el lado de los israelitas, ellos debían pasar por situaciones aún más difíciles, para que ellos no codiciaran ni la tierra ni las riquezas de los egipcios. El hombre a los hombres a los cuales se le encontró discutiendo, uno de ellos le contestó y le dijo, dice el verso 14, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés entonces era el instrumento del Señor para traer libertad a los israelitas, pero el tiempo no había aún llegado. No habían entendido los israelitas. Dice Hechos 7:25, pero él pensaba, dice el Hechos 7:25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés intentó salvar a sus hermanos, libertar a sus hermanos por sus propios medios.
aún no estaba listo. Y efectivamente Moisés iba a ser el instrumento para traer libertad a sus hermanos. Moisés entendió que el lugar privilegiado que el Señor le dio, ese lugar privilegiado, no había sido puesto allí porque sí. El Señor tenía una intención y eso lo entendió luego Moisés. Sin embargo, ni Moisés ni el pueblo de Israel estaban listos. En el caso del pueblo de Israel, los israelitas no lo entendían. Ellos no comprendían que Dios les iba a dar libertad a través de Moisés. Ellos por eso rechazaron a Moisés. Los israelitas miraban más bien con recelo a Moisés. Pues Moisés era uno de ellos, es verdad, pero con los privilegios de los egipcios, educado como un príncipe de los enemigos de Israel. Pero esta era la suspicacia de los israelitas. Este israelita tenía esa suspicacia y lo increpó y lo rechazó como libertador, por envidia. Eso lo vemos desde la antigüedad en el libro de Génesis con José. Ustedes recordarán cómo José, el Señor le dio sueños para mostrarles a él y a sus hermanos que iba a ser puesto en un lugar muy alto. El Señor lo iba a poner en un lugar por encima de sus hermanos. Pero la envidia y el egoísmo de ellos no los llevó a comprender que era para su propio beneficio. El hecho que el Señor pusiera a José en un lugar muy alto era para bien del pueblo de Israel. Si no hubiese sido puesto José como segundo después de Faraón, simplemente su familia hubiese muerto, no hubiese tenido la oportunidad de sobrevivir a tremenda hambruna. También sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Vino el Salvador de Israel, el Salvador, el que iba a salvar los iba a salvar a ellos. Pero ellos eran tan duros y necios que no entendieron que Él era la buena voluntad de Dios. Ellos no entendieron que Jesucristo era la buena voluntad del Señor. Ellos le decían: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Las mismas palabras que le dijo aquel israelita a Moisés son las mismas palabras que lamentablemente hay veces el pueblo de Dios dice: ¿quién te ha puesto a ti como autoridad? Sin embargo, aún esta dureza estaba prevista por el Señor. ¿Por qué? Porque no había llegado la hora determinada por el Señor para mostrarles a los israelitas el poder de Dios. Tampoco Moisés había sido llamado oficialmente por el Señor, entonces el tiempo no había llegado. Por lo tanto, Moisés, podemos entender, aún no estaba preparado. Verso 15 dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Moisés no tenía una sentencia de muerte que pesaba sobre su vida. El texto nos dice que procuró matar a Moisés. No había una sentencia. No había una sentencia por lo que había hecho, pues tenía los privilegios de un príncipe. Lo que sucedía realmente era que el faraón no estaba cómodo con Moisés, porque Moisés, como ya lo vimos, había renunciado a llamarse hijo de la hija del faraón. Por lo tanto, esto ofendió a los egipcios y al mismo faraón. Por este hecho que Moisés haya matado a un egipcio, serviría todavía más como excusa para que Faraón procurara la muerte de Moisés. Sin embargo, Moisés tomó una decisión. Decidió seguir el camino del Señor, un camino hacia el desierto. Decidió no tenerle miedo al rey de Egipto, sino tener mejor temor del Señor. Por eso, aunque le prohibiera salir de Egipto, porque la sentencia tenía que ver con esto, él decidió seguir al Señor. Hebreos 11:27 nos lo aclara. Hebreos 11, versículo 27. Por la fe dejó, dice, hablando de Moisés, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Moisés no tenía temor de la ira del rey al abandonar Egipto, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés no tenía temor, aunque se le prohibiese salir de Egipto, él no tuvo temor. Como las parteras no tuvieron temor del decreto del rey, Moisés no tuvo temor.
sino que se sostuvo y caminó hacia el desierto, como viendo al invisible. Siguió el camino que el Espíritu del Señor le guió. Esto me lleva a mi segundo punto. El instrumento debe ser perfeccionado. Ya vimos en primer lugar que este instrumento que el Señor estaba preparando, porque el Señor era el que lo estaba preparando, ¿cierto? No estaba del todo preparado. Lo segundo que vemos es que este instrumento debía seguir siendo perfeccionado. Moisés habitaría en Madián, no por casualidad. Dice en el verso 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés habitaría en Madián no por casualidad, sino porque el Señor lo llevó hasta allí, con un propósito. La simiente de la mujer llevó al siervo de Abraham hasta un pozo. ¿Recuerdan? A Eliezer, el siervo de Abraham, fue llevado hasta un pozo. Jacob fue llevado hasta un pozo cuando llegó hasta donde su suegro Labán. Moisés ahora es llevado a un pozo. Luego, la misma simiente de la mujer, Jesucristo, iría hasta un pozo y conversaría con la mujer samaritana para suplir la necesidad de los que se acercan al pozo. Sorprendentemente vemos el mismo patrón, el mismo recorrido. El siervo de Abraham en tierra extraña, Jacob como extranjero en aquel pozo, Moisés como forastero, él mismo lo dice en Madián, el Señor Jesucristo en tierra de samaritanos. Allí vemos el camino del Señor. Moisés estaba en el camino del Señor, en la voluntad del Señor, para ser ese instrumento. Verso 16, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Podríamos pensar que Moisés era el que necesitaba ayuda, pero en ningún caso, como lo vimos, ningún caso vemos que los enviados al pozo fueron necesitados. Más bien Moisés sería el instrumento para traer bendición a Madián. Así como el siervo de Abraham trajo bendición porque esta mujer, la que sería la esposa de Isaac, sería incluida, dígame bien, sería incluida en el pueblo de Dios. Ellos serían los beneficiados. Labán, su familia, su hija específicamente sería beneficiada. Lo mismo sucedió con Jacob. De la familia de Labán también vino una mujer que fue incluida dentro del pueblo de Dios. Lo mismo sucedería con Moisés. Moisés traería bendición a la casa de Reuel y una de sus hijas sería incluida dentro del pueblo de Dios. El Señor Jesucristo llegó hasta Samaria para que esta mujer, la mujer samaritana, fuese incluida dentro del pueblo del Señor. Vemos precisamente, hermanos, que el Señor está trabajando en silencio. El pueblo de Israel está en Egipto, pero el Señor sigue adelante con su obra. El Señor sigue adelante trayendo salvación. El Señor sigue usando sus instrumentos, aunque Moisés no estaba del todo listo, pero el Señor lo iba a perfeccionar. El Señor iba a hacer que Moisés fuese perfeccionado. Estas mujeres, mientras tanto, serían insertadas en el pueblo del Señor para vida eterna. Este sacerdote, dice la Escritura, practicaba la religión de los semitas y era tanto un sacerdote como un gobernador de una tribu descendiente de Abraham. Recordemos que después de que murió Sara, la Escritura nos dice que Abraham tuvo más hijos con una mujer llamada Cetura. Y de Cetura viene Madián. Uno de los hijos de Abraham fue Madián. Bueno, la Escritura dice que uno de estos descendientes de Madián era sacerdote y era gobernador, un hombre llamado Reuel, o como lo conocemos también como Jetro, descendiente de Abraham. Así que Moisés fue enviado por el Señor a un lugar donde no sería del todo extraño. Verso 17. Mas los pastores vinieron y le echaron de allí.
Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. La Escritura nos muestra entonces las circunstancias que se presentaron, circunstancias parecidas a las de Jacob, donde la Escritura nos muestra mujeres que descienden al pozo, mujeres que descienden para dar de beber a los animales. Bueno, la Escritura nos dice que estas mujeres, las 7 hijas del sacerdote de Madián, descendieron a dar de beber a sus ovejas, a las ovejas de su padre. Sin embargo, habían hombres allí perversos, habían pastores que vinieron allí perversos y las echaron de allí. Moisés, como un hombre con un sentido de justicia, con un hombre que había sido preparado por el Señor con un sentido de protección, se lanzó a proteger a estas mujeres. Usó de su fuerza y su destreza, su preparación para defender a estas mujeres de estos pastores de una tribu vecina. Este acto serviría para que Moisés fuese adoptado temporalmente por segunda vez en una tierra lejana. Moisés había sido adoptado por una mujer egipcia. Ahora, temporalmente, sería adoptado por una familia, por la familia de su suegro. Verso 18. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Estas mujeres, al parecer, ya se habían acostumbrado al maltrato de estos hombres, de estos pastores, de tal manera que sorprendieron a su padre. Él les pregunta: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ya era común, muy seguramente el padre de ella ya sabía la hora en que llegaban, porque muy seguramente siempre les pasaba lo mismo. Sin embargo, tal era la apariencia de Moisés, que ellas vieron en él un varón egipcio. En otras palabras, Moisés había adoptado algunas características propias de los egipcios. Ellas respondieron, verso 19, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores. Moisés tenía la apariencia de un egipcio. Sus características, muy seguramente su forma de vestir, era muy común para los egipcios maquillarse los ojos. Bueno, quizás aún los ademanes de Moisés y todo, seguramente el arma que llevaba, todo era propio de los egipcios. Esto era precisamente lo que el Señor quería transformar en la vida de Moisés. Era lo que el Señor quería cambiar en este instrumento, quería perfeccionarlo. Este instrumento, aunque había sido permitido su capacitación por los propios egipcios, no era egipcio. Esa no era su identidad. Su identidad era israelita. Por lo tanto, su identidad debía ser una identidad clara como descendiente de Israel, como descendiente del pueblo del pacto. Por eso el Señor lo envía a que siga su capacitación, o más específicamente su transformación, pues debe representar fielmente la identidad del pueblo del Señor y no la identidad de un pueblo pagano. Verso 20. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. ¿Quién más adecuado para ayudar a Moisés en su cambio que un hombre que entendía los designios del Señor? La Escritura nos muestra que Reuel o Yetro era un hombre que discernía la voluntad del Señor. Más adelante lo vamos a ver a Yetro dándole consejos a Moisés acerca de lo que debía hacer con el pueblo de Dios. Un hombre que sería fundamental en la vida de Moisés, le ayudaría a Moisés a encontrar su identidad, una identidad propia del pueblo del Señor. Este pueblo era un pueblo de pastores. Mismo José cuando les dijo a sus hermanos, cuando el faraón les pregunte, diga, pues somos pastores, digan lo que somos, esa es nuestra identidad. Bueno, ellos eran pastores. Moisés debía aprender a ser un pastor para que luego fuese un pastor del pueblo de Israel. Así como Israel en el desierto sería transformado en un pueblo con una identidad propia, así era necesario que el instrumento que Dios iba a usar
para que este pueblo también fuese transformado, este instrumento debía ser primero transformado. Israel, el pueblo de Israel saldría del desierto. El pueblo de Israel saldría del desierto y tendría que ser purificado durante su camino hacia la tierra prometida. Bueno, primero Dios haría esto mismo con el instrumento, con Moisés, con el libertador, con el que el Señor usaría para libertar a su pueblo. Moisés necesitaba también de la gracia del Señor, así como luego el pueblo de Israel iba a necesitar de la gracia. Yetro entonces entraría en la vida de Moisés y entraría en pacto con Moisés para que ambos fuesen beneficiados. Moisés sirviendo a los intereses de la tribu de Yetro, a la tribu de Madián, allí donde él habitaba, y Yetro le proveería un lugar y un contexto adecuado para el crecimiento y la preparación de este instrumento. Dice el verso 21, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Fue algo muy conveniente para los dos. Yetro hospedaría al siervo del Señor, al instrumento del Señor. Y este instrumento serviría a Yetro y a los intereses de la tribu. A cambio, recibió todo lo necesario para su sustento. Incluso el Señor le proveyó una esposa para aliviar la amargura de su éxodo, de su salida apresurada de la tierra. Y estaría ahora en tierra extraña. Séfora sería la cuarta mujer en su vida, después de sus dos madres y su hermana. Séfora sería la mujer que le ayudaría también en su crecimiento. A cambio, Moisés, como Jacob, pagaría la dote por su esposa con trabajo. Jacob trabajó 14 años, óigame bien, para poder tener su esposa. Finalmente tuvo dos esposas, por las circunstancias que conocemos. Moisés trabajaría 40 años allí por su esposa. Trabajaría sirviendo a su suegro y su suegro le daría un contexto donde él pudiera vivir, donde él pudiera crecer. Sin embargo, para Moisés no era fácil el estar lejos de su pueblo, además sabiendo la necesidad de ellos. Él tenía su corazón allá, él tenía sus sentimientos y su celo por su pueblo. Verso 22, y ella, Séfora, le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Moisés no estaba del todo cómodo. Por un lado, como ya lo vimos, tenía su preocupación por su pueblo, pero también estaba decepcionado, pues había intentado ayudar a sus hermanos, pero a cambio, ¿qué había recibido? Traición. El hombre al que él defendió del egipcio se encargó de contarles a todos los demás que Moisés había matado a un egipcio. Solamente habían allí, oígame bien, solamente habían allí 3 personas en esa escena. Estaba el hebreo, el egipcio que estaba maltratándolo y Moisés. Moisés mató al egipcio y el hebreo a quien defendió se encargó de contarles a todos. Esto decepcionó a Moisés. Por eso vamos a ver a Moisés luego poniendo excusas. Por eso luego vamos a ver a Moisés, no quería volver. No quería porque él se había sentido traicionado. Fue denunciado por sus propios hermanos. Y para completar, había sido rechazado como instrumento del Señor para libertar al pueblo. No habían creído en él. Él intentó mediar entre 2 hermanos que estaban peleando y decirles, ¿por qué riñen entre ustedes? Y la respuesta es, ¿quién te puso a ti? Moisés entonces estaba ahora viviendo como extranjero. Como una manera de mostrar su amargura, dice Moisés lo que hizo fue ponerle a su hijo Gerson. ¿Por qué? Porque forastero soy en tierra ajena. Estaba viviendo en estas condiciones. Quizás al principio no fue fácil. Con el tiempo lo entendería. Lo vemos porque luego a su segundo hijo le puso, Dios es mi fortaleza. Todo esto nos muestra que el Señor estaba perfeccionando a este instrumento.
Era muy doloroso quizás el proceso. Moisés debía pensar por estas circunstancias antes de estar listo para la misión que le sería encomendada, y como lo veremos más adelante, Moisés podría pensar que el Señor quizás lo había abandonado. Pero Moisés luego lo fue aceptando, Moisés luego lo fue entendiendo, fue adecuándose a la formación del Señor, fue entendiendo que todo esto hacía parte de la obra del Señor, para que finalmente estuviera listo para la obra que se le encomendaría. Mientras tanto, el Señor seguía con sus ojos puestos en su pueblo. Esto me lleva a mi tercer y último punto. El Señor reconoce a su pueblo. El Señor reconoce a su pueblo. El tiempo pasó. Moisés en Madián, como pastor de ovejas, al parecer, la esperanza, quizás para los israelitas, se iba desvaneciendo en la medida que pasaba el tiempo. No había señales de una obra del Señor. No había algo que les indicara a los israelitas que el Señor estaba en el asunto. No habrían indicios de esta labor del Señor por ningún lado. Esto hubiese podido haber desembocado en el olvido del pueblo del Señor. Ellos quizás hubiesen podido haberse olvidado que eran el pueblo de la promesa, y quizás se hubiesen disipado y se hubiesen confundido entre los egipcios hasta desaparecer. Sin embargo, el Señor no permitiría que esto pasara, pues su palabra ya había sido anunciada de tal manera que el Señor estaba comprometido consigo mismo y con su propósito para encaminar todas las circunstancias a su favor. Dice el verso 23: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, con motivo de su servidumbre. Ellos pudieron pensar quizás que el Señor se había olvidado de ellos, porque pasaba el tiempo, pasaron 40 años más después de que Moisés salió huyendo de Egipto. Pasaba el tiempo, los años, décadas, y nada pasaba. Pudiesen pensar, el Señor se olvidó de nosotros. Pudiesen pensar, no vemos que Dios haga algo por nosotros. Sin embargo, el Señor estaba obrando en silencio. Y para que el pueblo no se descuidara y terminaran acomodándose al estilo de vida de los egipcios, el Señor permitió que el hijo del faraón, porque ya había muerto el que perseguía a Moisés, o el que quería matar a Moisés, luego el hijo del faraón, el descendiente de este faraón, seguiría con el plan de gobierno de su antecesor. Y aún peor, su mano se agravó sobre el pueblo de Israel. Por eso dice que aunque murió este hombre, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Óigame bien, hermano, para que el pueblo de Dios no se acomodara, ni se disipara, ni se perdiera. Se hubiese podido perder si todos hubiesen estado cómodos en Egipto. Muy seguramente con el tiempo se hubiesen podido revolver, se hubiesen podido desvanecer y no hubiese más pueblo de Israel. Pero el Señor, para que el pueblo mantuviera la distancia entre los egipcios y ellos, el Señor se encargó de que el rey de Egipto, el descendiente del rey anterior, les oprimiera. Algunos pensarían quizás que muriendo el rey de Egipto se acabarían los problemas, pero resulta que no fue así. La simiente de la mujer seguirá siendo oprimida y perseguida por la simiente de la serpiente. Si no era el rey de Egipto, sería su sucesor, o cualquier otro que venga después de este, pues la guerra es muy fuerte. ¿Cuánto tiempo pasó? Dice la escritura, 40 años. 40 años donde Moisés estaba en un lugar muy lejano. Moisés no podía escuchar el gemir de sus hermanos, pero el Señor sí. El Señor no duerme, hermanos. Él está atento a sus oídos, a sus hijos, incluso Él está al tanto de la opresión de su pueblo. Él está al tanto de la opresión desde el pueblo del Señor. Y ellos no serían tentados más allá de lo que podrían soportar. El hecho que ellos no veían nada,
no significaba que el Señor se había olvidado de ellos. Recordemos que el Señor estaba puliendo su instrumento muy lejos de allí. El Señor estaba perfeccionando su instrumento, estaba trabajando en su instrumento, estaba puliéndolo. Con ese instrumento el Señor luego traería liberación a su pueblo. Así que el gemir de ellos siempre había sido oído, solamente que ellos no lo veían, solamente que ellos todavía no percibían lo que el Señor estaba haciendo. El tiempo aún no había llegado, por eso ellos no podían ver nada. Verso 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Allí está, hermanos. El Señor sí oyó el gemido de ellos, y el Señor trajo a memoria su pacto, un pacto donde había prometido a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob que haría de ellos una gran nación. El Señor no había olvidado su palabra. Ya el Señor había cumplido parte de su promesa, ya había hecho de ellos una gran nación, pero todavía hacía falta otra parte de su pacto. Todavía no se había revelado a ellos como quería y no había entrado en pacto con ellos como quería hacerlo y no les había llevado a la tierra prometida como luego lo haría. Fue precisamente por este pacto del Señor que el Señor miró a los hijos de Israel y lo reconoció, dice el verso 25. Fue por este pacto que el Señor los miró y los reconoció. Fue en virtud del pacto hecho con los patriarcas que este pueblo había sido oído. Fue en virtud de este pacto hecho con los patriarcas que este pueblo sería puesto en la mira del Señor. Y por eso el Señor le reconoció, no porque ellos hubiesen hecho algo, no por lo que ellos eran, no porque ellos fueran buenos, no porque ellos fueran mejores, sino porque ellos en los patriarcas fueron reconocidos por el Señor. Repito, hermano, en los patriarcas, en el pacto que Dios hizo con ellos, es que ellos son oídos. Yo siempre he dicho que los creyentes siempre son oídos, porque es en virtud, óigame bien, de aquel que hizo el pacto con el Señor. Es en virtud de él. Los patriarcas eran los que habían entrado en pacto con el Señor. Los patriarcas son los que son el objeto del amor del Señor. En los patriarcas y en ese pacto, en esas palabras del Señor, en esa promesa del Señor de la simiente, es que los patriarcas y su descendencia tenían el favor del Señor. Por eso es que ahora son reconocidos, dice la Escritura. Estos son míos. ¿Qué habían hecho ellos? Nada. Pero el Señor dice, estos son mi pueblo. Antes que ellos clamaran, el Señor ya sabía de sus necesidades. Todos nosotros sabemos que aunque nosotros no veamos la mano del Señor, el Señor está trabajando. El Señor está preparando sus instrumentos, está haciendo lo que tiene que hacer y lo que se ha propuesto hacer conforme a su pacto y conforme a sus promesas. Amén. Termino, mis hermanos, con algunas aplicaciones prácticas. Lo primero es que, y esto va para los varones que quizás en algún momento el Señor los use, aún las mujeres que el Señor llame con un propósito también en la labor que les ponga a hacer. Debemos entender que somos llamados por el Señor y somos capacitados en todo sentido. Hermanos, Moisés no solamente fue capacitado en el conocimiento de los egipcios. Él no fue capacitado solamente en la fe hebrea. También debía ser pulido en su carácter. Moisés debió haber experimentado el desierto, primero él, para que luego cuando fuera instrumento y llevara a ese pueblo por el desierto, él supiera de lo que estaba hablando. Él supiera y conociera y pudiera mantenerse firme, porque ya había pasado por el desierto. El Señor estaba transformando el carácter de Moisés para cumplir ese propósito del Señor. Por eso luego Moisés va a ser llamado el hombre noble, un hombre que había sido formado por el mismo Señor en el desierto, en tierra de extranjeros. Una segunda aplicación.
Cuando el Señor levante a alguien por encima de nosotros, hermanos, escúchenme, hermanos miembros, cuando el Señor levante a alguno de nosotros por encima de nosotros es para nuestro bien. Ni los hermanos de José, ni los israelitas entendieron que el Señor había levantado a José como Salvador y a Moisés como libertador. No entendieron que era para bien de ellos. La envidia y la necedad no les dejó ver la bondad del Señor. Hermanos miembros, estemos atentos, porque quizás de entre nosotros el Señor esté levantando a alguno, y el Señor quiera levantarnos uno o más pastores de entre nosotros, pero la envidia no te deje ver eso. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado, hermano. No estés yéndote en contra del Señor. Recuerda lo que dice la Escritura que hicieron los fariseos, y uno de ellos se levantó y dijo, tengan cuidado, no sea que estemos peleando contra Dios. Hermanos, el Señor puede estar levantando entre nosotros uno o dos pastores, quién sabe. Pero hay veces la envidia no nos deja ver. Este hombre al cual Moisés sí quiso ayudarle, quiso aconsejarle, quiso decirles, hermanos, ¿por qué riñen entre ustedes? Respondió con soberbia, ¿quién te ha puesto a ti? Hermanos, este hombre hubiese sido humilde. Si los hermanos de José hubiesen sido humildes, hubiesen reconocido, hay algo especial en este hombre. Moisés había sido puesto en el mismo palacio del faraón. Los demás sentían envidia, en lugar de decir, bueno, quizás el Señor esté haciendo algo con este hombre para traer libertad. Cuando José tenía esos sueños, sus hermanos debieron haber tenido discernimiento de decir, bueno, quizás el Señor esté levantando a este hermano nuestro con algún propósito. Pero la dureza del corazón y la soberbia no los dejó ver. Así que yo les pido, hermanos, que seamos humildes. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Es bueno para nosotros que el Señor levante otros pastores. Así que no nos dejemos llevar por cosas que no son. Una tercera aplicación. Como siervos, debemos acostumbrarnos al rechazo por causa del Señor. Algo que debemos entender, aún los hermanos que anhelan pastorado, es que debemos acostumbrarnos, que aún el mismo pueblo del Señor puede en algún momento rechazarnos. Moisés quiso ayudar a sus hermanos, y a cambio, ¿qué recibió? Rechazo y traición. Hermanos, hay una realidad. Servimos a personas pecadoras. Eso es la realidad. Nosotros, como pastores o como servidores del pueblo del Señor, servimos a personas pecadoras. Personas que quizás nos van a rechazar. Personas que quizás no van a ser agradecidas. Pero al igual que Moisés, nosotros como siervos del Señor debemos entender, como Moisés luego lo entendió, que servimos es al Señor antes que a los hombres. Así que debemos hacerlo con gozo, como dice el autor de Hebreos. El autor de Hebreos contempla la idea de que un pastor se puede quejar, pero él dice que nosotros lo debemos hacer y servir al Señor con gozo. Una cuarta aplicación. El Señor permite la opresión para que su pueblo esté alerta. Si el pueblo de Israel, hermano, no estuviese en opresión, muy seguramente se hubiesen olvidado de las palabras del Señor, del pacto del Señor. Muy seguramente se hubiesen acomodado. Pero el pueblo de Israel gemía y clamaba al Señor cuando más duro era el trato del faraón sobre ellos. Esto es bueno, hermanos. Es bueno aunque parezca malo, porque nos lleva como pueblo del Señor a estar velando y orando, clamando a nuestro Señor. Póngase a pensar por un momento, hermano, que a usted todo le saliera bien. Póngase a pensar por un momento, hermano, que todos sus negocios le salieran bien. Póngase a pensar, hermano, que sus hijos todos fueran muy juiciosos y siguieran al Señor. Póngase a pensar que usted tuviera un matrimonio ideal. Póngase a pensar que todo lo que usted hiciera, todo funcionara. ¿Cómo usted oraría al Señor? ¿Cómo oraríamos al Señor? Bueno, es en la opresión, óigame bien, cuando el pueblo de Dios más clama.
más ora, más levanta su voz al Señor. Lamentablemente somos así. Así que es bueno, hermano, cuando no todo le sale bien. Así que es bueno cuando sus hijos no andan como usted quisiera que andaran. Así que es bueno cuando sus negocios no le salen, cuando las cosas con su esposo o su esposa no le salen. Todo esto es bueno porque esto nos obliga a ir y a clamar al Señor. El pueblo de Israel se hubiese podido acomodar en Egipto. Hubiesen podido sentirse en Estados Unidos con todas el sueño americano y se hubiesen podido olvidar del Señor. Pero en esta condición, en esta opresión, eso los obligó a acordarse de las palabras del Señor, de las promesas del Señor, del pacto del Señor. Así que, mi hermano, no menosprecien las aflicciones. Quinto y último aplicación: el hecho que no veamos nada no significa que el Señor no esté obrando. Los israelitas no veían nada. Pasaban los años, las décadas. Nada se movía, no se movía nada a su favor, antes al contrario. El hijo del faraón fue peor. Todos nosotros sabemos, porque estamos, como quien dice, sentados en primera fila observando todo el panorama. Nosotros sabemos que el Señor sí estaba obrando, aunque los israelitas no lo supieran. El Señor estaba afilando su instrumento para traer libertad, y sería en el tiempo del Señor. Así que, hermano, confía en el Señor. Sigamos orando, hermanos. Sigamos orando así no veamos nada. Sigamos clamando, sigamos levantando la voz por nuestros familiares, por nuestros hijos, por esas necesidades. Sigamos clamando. El Señor sí está obrando, aunque tú y yo no lo veamos. Nosotros, dice la Escritura, andamos por fe, no andamos por vista. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Qué maravillosa es, Señor. Qué hermoso es. Lamentablemente, Señor, nos desanimamos porque oramos y no vemos nada. Señor, esa es la realidad. Quizás pasan los meses, los años y no vemos nada. Pero, Señor, tu palabra nos enseña que tú estás trabajando en silencio. Tu palabra nos enseña que tú sí, Señor, escuchas a tu pueblo. No porque seamos mejores, sino por el pacto que tú has hecho, Señor. Por ese nuevo pacto, Señor, en la sangre tuya, Señor Jesucristo. Es que somos oídos. Aunque no veamos nada, Señor, somos oídos. Tú nos reconoces como tú reconociste al pueblo de Israel. Tú miraste al pueblo y tú lo miraste en sus aflicciones y tú lo reconociste. Tú dijiste, este es mi pueblo. Estos son los míos. Y tú estabas trabajando, Señor, en un hombre llamado Moisés. Tú estabas trabajando, haciendo la obra en él, Señor. Padre, aunque no veamos nada, Señor, sabemos que tú, Señor, estás obrando. Aunque pasen los días, Señor, aunque pasen las semanas, quizás los meses y los años, Señor, tú, Señor, sí escuchas nuestra oración. Tú, Señor, obrarás finalmente en el tiempo propicio, Señor, cuando todo esté listo, Señor. Moisés aún no estaba listo, Señor. Moisés quiso hacer las cosas por sus propias fuerzas, Señor. Moisés quiso por sus propias fuerzas traer libertad a sus hermanos, pero pudo apenas libertar a uno de la mano de un egipcio. Señor, tus caminos son más altos y tus pensamientos son aún mucho más altos, Señor. Y tú, Señor, obras y obrarás cosas aún más grandes de las que nosotros pensamos e imaginamos, Señor. Por eso nos llamas, Señor, a confiar en ti, a esperar, Señor, a confiar. Tu palabra dice que la obra tuya es así como nosotros no vemos cómo un niño crece en el vientre de una mujer. Pasan los días y quizás no vemos mucho, Señor, pero tú estás obrando, Señor. Allí algo está sucediendo.
allí en el interior algo está pasando, Señor. Nosotros podemos entender hoy por tu palabra que algo está sucediendo en la vida de nuestros hijos, en nuestra vida, Señor, que tú no nos has abandonado, Señor, que tú no te has olvidado de nosotros, sino que tú, Señor, orarás y obrarás mucho mejor, de manera mucha más gloriosa, Señor, de lo que pensamos y creemos, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Ayúdanos a estar siempre confiando en ti, Señor. Entender siempre que tus caminos son más altos y tus pensamientos mucho más altos que los nuestros. Padre, te damos gracias en esta hora. Damos todo honor y toda gloria a ti. Toda honra y alabanza solamente a ti, Padre. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, vamos a ir al receso. Nos vemos faltando 10 para la 1. Amén.